Este es un espacio donde hablamos de cómo carajos vivir sin morirnos en el intento. ¿Quién te habla? Tu psicóloga Fer. Hoy vamos a hablar sobre esta pregunta. ¿Por qué me cuesta tanto tener claridad y dirección en mi vida? Y si esta pregunta te ha rondado mucho en la cabeza últimamente, te invito a que te quedes a escuchar este episodio. Bienvenidos a Vida Plena Sin Filtro. El podcast que no está aquí para endulzarte el oído con palabras bonitas, sino para darte lo que de verdad necesitas. Una buena sacudida, ese abrazo genuino y ese impulso que a veces no sabes dónde encontrar. Aquí venimos a decirte lo que tu vecina no te dice, lo que tu mamá no pudo enseñarte y lo que tu pareja a veces ni entiende. Este podcast es ese compinche que te agarra de la mano cuando no sabes qué hacer. Es el recordatorio semanal que te ayuda a vivir y a disfrutar la vida que estás construyendo. El pilar que sostiene el cambio que estás creando. Porque construir una vida plena no se hace en soledad ni con pura motivación. En Vida Plena sabemos que crecer duele y por eso te acompañamos. Este podcast es ese lugar donde puedes volver cada semana para recordar que no estás solo ni naciste con defectos de fábrica y que tu vida sí puede ser diferente. Si estás creando una vida distinta, este podcast te acompaña. Si estás saliendo del caos, aquí tienes una brújula que te guía. Y si ya decidiste que mereces más, aquí te ayudamos a sostenerlo. Nos puedes escuchar en Spotify y YouTube. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, ¿qué esperas? Recuerda que mereces una vida plena. ¿Por qué me cuesta tanto tener claridad y dirección en mi vida? Y es que esta pregunta se la han hecho varias personas dentro de la comunidad de Vida Plena. Nuevamente, si aún no estás en la comunidad, te invito a que le des clic a el enlace que está en la descripción para que te unas a la comunidad. Esta pregunta yo creo que necesita un poquito de explicación profunda porque hay muchas cosas a tener en consideración porque es mucho lo que rodea a esta pregunta. Y mientras más yo leía esta pregunta, la verdad es que pensaba, qué fuerte, porque una de las cosas que más desgasta al ser humano es sentir que no sabe para dónde va. Como si todo el mundo tuviera un mapa menos uno. Como si hubiese personas que sí nacieron sabiendo exactamente qué querían hacer, cuál era su propósito, cuál era su camino, qué era lo que querían. Y de pronto uno se está sintiendo confundido, perdido, desconectado, que no sabe para dónde carrizos ir. Y mientras más acompaño a personas, mientras más escucho historias, mientras más profundizo en la mente humana, más entiendo que muchas veces el problema no es la falta de claridad, sino que es el miedo. El miedo a elegir, a equivocarse, a cambiar, a salirnos de la norma. El miedo a descubrir de lo que realmente somos capaces. Porque honestamente, en la cultura, ¿no?, que nos rodea, vivimos demasiado encerrados en una estructura de vida que pareciera que ya viene prediseñada. O sea, es la que tenemos que seguir. Naces, vas al colegio, estudias, trabajas, te casas, compras tu casa, tienes hijos, buscas estabilidad y sobrevives dentro de una rutina socialmente aceptada. Eso es la norma. Y ojo, no tiene nada de malo si alguien genuinamente desea esa vida. El problema aparece cuando hay una parte interna de nosotros que empieza a sentir que hay algo más, que no se siente cómodo en ese prediseño, como si la vida pudiese ser más amplia, diferente, como si se pudiese vivir realmente de una manera más auténtica, más alineada a lo que realmente somos. Y como aparece esta sensación, ¿no?, de que
todo puede ser diferente, también aparece el miedo. Porque pensar diferente da miedo. Vivir diferente da miedo. Y desear cosas distintas también da miedo. Y justo desde la psicología y desde la neurociencia, el cerebro humano está diseñado para priorizar la seguridad antes que la expansión, antes que el crecimiento. Por eso muchas personas permanecen durante años en lugares que ya no les hace bien, en relaciones, en trabajos, en rutinas, en versiones de sí mismas que ya les quedaron pequeñitas y que ya quedaron obsoletas, pero siguen repitiendo los mismos patrones. Y no porque no tengan potencial, sino porque lo conocido da esa sensación de control que a la mente le encanta y que mantienen seguro el sistema nervioso. Y justamente entre todo esto, acompañando a todas estas personas, me he dado cuenta que la falta de dirección no es que nos diga que no somos capaces de tomar una dirección diferente, sino que es exceso de ruido. Hay más información y más cosas, lo que nubla nuestra claridad. Y aparece el ruido mental, el ruido emocional, el ruido social, las expectativas, la comparación y claramente el miedo. Y cuando vivimos atrapados en todo ese ruido, dejamos de escucharnos. Y es como si camináramos dentro de una neblina espesa. No vemos con claridad porque estamos cargados de todo esto. Y aunque tú quieres avanzar y quieres decidir, quieres saber qué hacer con tu vida, no logras verlo tan fácil. Y justamente toda esta neblina está cargada de historias pasadas que viste o que viviste, todas estas creencias limitantes que la verdad es que no sabes tan siquiera que son limitantes, son creencias. Algo que tú crees que genuinamente sucede, es una realidad, pero al mismo tiempo te están estancando. Aparece la ansiedad, la hiperexigencia, toda la sobrecarga mental, todo lo que se viene con tomar una simple decisión, el miedo al que dirán, el miedo al fracaso, esa desconexión emocional que hay que no sé qué es lo que siento, pero siento, y una vida constantemente en automático. Y obvio salen estas preguntas: ¿cuál es mi propósito? ¿Pero qué debería hacer? ¿Cuál es mi camino? Pero intentas encontrar respuestas donde tienes una mente súper agotada. Y desde ahí es muy difícil escuchar la voz de tu ser, tu verdadera voz interna. Además, vivimos en una cultura obsesionada con tenerlo todo claro. Parece que uno debería tener un propósito bien definido, una visión, un plan perfectísimo, claridad absoluta en todo y una seguridad total. Y honestamente la vida real no funciona así. La claridad no siempre aparece antes de dar ese paso. Muchas veces aparece mientras estamos caminando. Y esto quiero que de verdad pongas mucha atención. Le pongas mucha atención. Muchísimas personas paralizan su vida esperando sentirse seguras para empezar. Pero la seguridad absoluta casi nunca llega antes de dar el paso. La confianza se construye caminando, probando, experimentando, equivocándote, descubriéndote, volviendo a intentar una y otra vez. Por eso no necesitas tener toda tu vida resuelta para comenzar a avanzar. A veces solo necesitas un pequeño esbozo, algo que te dicte tu intuición, curiosidad, una pequeña dirección, una chispa. Y mientras avanzas, la vida empieza a mostrarte nuevas posibilidades. Y honestamente, una de las cosas que
he descubierto acompañando personas es ver cómo el miedo hace que muchas personas se vuelvan pequeñitas, se esconden, se minimizan, dudan de sí mismas, postergan sus sueños y terminan viviendo vidas demasiado reducidas para todo lo que realmente podrían experimentar. Por eso el trabajo profundo no es solamente encontrar un propósito, es expandir la percepción de quién crees que eres y de todo lo que conoces. Porque cuando una persona empieza a cuestionar sus límites mentales, aparecen múltiples posibilidades. Y eso no significa convertirte en alguien extraordinario para el mundo, sino que significa permitirte vivir con más presencia, con más conexión contigo, con más disfrute. Y por otro lado, tenemos que muchas personas buscan dirección mirando obsesivamente el futuro o las metas. Pero paradójicamente, la dirección muchas veces empieza en el presente, en preguntarte, ¿qué es lo que quiero vivir hoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué me hace sentir viva? ¿Qué actividades me conectan conmigo? ¿Qué cosas disfruto genuinamente? No tanto en el futuro, sino acá, en el presente. Porque justo una vida plena no se construye solamente desde grandes metas, también se construye desde pequeñas experiencias cotidianas que le devuelven la vida al alma. Como bailar, escribir, leer, caminar, observar la naturaleza, pintar, tener conversaciones profundas, poder crear, mover el cuerpo, escuchar música, sentarte contigo. Porque cuando una persona vuelve a sentir disfrute genuino, esa sensación empieza a reconectarse consigo misma. Y desde ahí aparece mucha más claridad. Porque honestamente siento que también nos hemos obsesionado demasiado con el resultado. Queremos llegar rápido, tener respuestas ya, sentirnos realizados ya, tener claridad ya, tenerlo todo resuelto. Y en esa obsesión dejamos de habitar el proceso. Y justo ahí aparece el vacío. Porque incluso cuando muchas personas logran cosas, no saben disfrutarlas. ¿Y por qué? Porque precisamente se perdieron a sí mismas mientras intentaban llegar. Por eso me gusta tanto esta metáfora del agricultor, porque el agricultor no se despierta todos los días desesperado intentando arrancar el fruto antes de tiempo. No, él prepara la tierra, la cuida, la riega, la disfruta, la habita y confía en el proceso. Cuando llega la flor o el fruto, lo disfruta profundamente. Y así también se construye una vida. Y creo que aquí hay algo que de verdad es importante que yo te lo recuerde en este momento. Lo que es la paz, la alegría, la presencia, el amor, no son solamente emociones, sino que son estados internos del ser que podemos ir practicando para habitar frecuentemente en ellos. Pero necesitamos vaciarnos de todo el ruido interno que hay, de esa hiperexigencia, del miedo, de la necesidad constante de control, de la identificación absoluta con la mente porque le creemos todo, de vivir atrapados pensando en el pasado, qué podrá pasar en el futuro. Y no significa que dejemos de tener metas o sueños. Porque el ser humano naturalmente desea crear, experimentar, expandirse, descubrir. Es parte de la naturaleza genuina del ser. La diferencia está en desde dónde construimos. Desde la carencia, desde la desesperación, desde la comparación o desde la presencia consciente. Porque cuando el cuerpo, la mente y el ser empiezan a alinearse, aparece algo muy distinto. Esa fuerza más tranquila,
más coherente, se siente más liviano. Y justo desde ahí empezamos a construir día a día eso que deseamos, sin dejar de vivir mientras llegamos. Y esa es la clave. Así que recuerda hacerte estas preguntas. ¿Qué quiero vivir hoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué me hace sentir vivo o viva? ¿Qué actividades me conectan conmigo? ¿Y qué cosas disfruto genuinamente? Espero que este episodio te haya ayudado y te deseo una feliz semana. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Te dejaré los enlaces debajo para que te unas a la comunidad si aún no te has unido. Y nos vemos en el siguiente episodio.